storytelling y comunicación efectiva. Módulo 3. La presencia del narrador. Trabajaremos gestos, movimientos, desplazamientos y posturas para lograr vivir la narración. En este módulo, la presencia del narrador, lo que nosotros trabajaremos es en la capacidad de cada uno de ustedes para identificar y reconocer sus gestos, desplazamientos y posturas corporales, utilizando técnicas para mejorar su comunicación no verbal con los estudiantes durante el proceso de la narración de una historia. El éxito de contar una historia no solo depende del lenguaje oral, sino también del lenguaje corporal que se emplee. Además de mantener un habla confiada, se debe usar el cuerpo para contar la historia. Los gestos, desplazamientos y posturas mejoran la comunicación verbal, dando dimensiones visuales no disponibles en el modo narrativo. Asimismo, comunican un mensaje intencionado que se desvía del propósito verbal. Hablemos entonces de gestos. Reflejan las diferentes emociones que una persona está experimentando. Por ejemplo, fruncir el ceño, apretar los labios, indica rabia, o abrir la boca y subir las cejas expresan sorpresa. Cada uno de nosotros conoce sus propios gestos, pero resulta interesante pensar en estudiar un poco cómo son las expresiones humanas para ayudarnos con ellas a transmitir las emociones de la historia. En cuanto a los desplazamientos, hablamos de la movilidad y el uso del ambiente físico por el docente. A lo largo de nuestra historia debemos de apropiarnos del espacio y, si es posible, trasladarnos y utilizarlo para así poder hacer demostraciones. Finalmente, en cuanto a la postura, es la posición del cuerpo y las extremidades, la manera de sentarse, de caminar, de estar de pie. Si es que estamos transmitiendo un mensaje enérgico, esperaríamos que la postura también lo sea. Y si es que podemos transmitir a través de nuestra historia pesar, pena, quizás nuestra postura se encorve o se encoja, y eso va a ayudar a sostener la idea que estamos tratando de transmitir. La postura, además, refleja el estado emocional de las personas y las actitudes en relación con los demás. Así que nuestra postura acompañe la historia y ayude a que el estudiante esté atento y pueda reconocer los elementos que está adquiriendo. Nosotros podemos vivir la narración desde nuestros gestos, desde nuestras posturas y nuestros desplazamientos. Cada uno de esos tres elementos cobrará vida y ayudará a que la historia sea reforzada o, si son mal utilizados, empieza a perder fuerza, empieza a generar disonancia, falta de coherencia, y eso ni a los estudiantes ni a nosotros nos gusta. ¿Cómo vivimos la narración desde nuestros gestos entonces? Reconocer los gestos y los movimientos de los músculos del rostro. Especialmente para aquellos que tengan un rostro poco expresivo, la historia puede perder mucho si es que no generan algunos movimientos. Sin embargo, no caigamos en afectaciones excesivas, es decir, no generemos muecas de manera artificial y constante, porque lo único que hacen es distraer la narración. Sonríe, quizás esta es una de las recomendaciones más importantes, a menos claro que la historia no lo amerite. Pero la sonrisa transmite confianza, seguridad y, por supuesto, el buen ánimo que tenemos a la hora de narrar la historia. Apoyémonos en gestos para que la explicación sea más fluida. Sobre la postura, mostrar seguridad y tener confianza se notará directamente en cómo nos ponemos de pie o cómo estamos sentados. Evitemos entonces poner las manos en el bolsillo o cruzar los brazos, a menos que sea parte del personaje que estamos interpretando a lo largo de nuestra narración. De otra manera podríamos distraer a la audiencia. Lo importante es sentirse relajado para que el cuerpo refleje naturalidad. Y finalmente es importante evitar bajar la cabeza y buscar en todo momento mantener el contacto visual con nuestros estudiantes. En cuanto al espacio, debemos desplazarnos al hablar, apropiarnos del espacio. No temer estirar los brazos y canalizar la energía. Muchas veces la narración necesita de estos ademanes, de estas expresiones a través de manos y brazos.
Debemos tener cuidado con los movimientos repetitivos. En algunas ocasiones algunos de nosotros tenemos tics o algunos movimientos que pueden ser explicados por nerviosismo, por falta de costumbre o incluso por algún tipo de malestar, como por ejemplo nos puede estar fastidiando la etiqueta de la camisa. Pero tenemos que recordar que nuestros estudiantes le van a prestar atención más a ese movimiento que a la historia, así que tratemos de no sabotearnos. Moverse por el espacio ocasionalmente es una buena posibilidad de reconocer si nos están siguiendo, si nos están escuchando, si es que realmente están prestando atención. Y además es la oportunidad de que nosotros podamos salir de la monotonía y conectarnos también con la historia a través del desplazamiento. Pero eso sí, debemos movernos con suavidad, de una manera no tan enérgica, salvo que la historia lo amerite. Podemos combinar desplazamientos hacia adelante y atrás con movimientos laterales. Tras cada desplazamiento, volvamos a nuestra posición original, la posición donde empezamos la historia. Y siempre que estemos en movimiento, sigamos hablando. Que la narración sea el núcleo de nuestro espacio de clase. Entonces, para cerrar nuestro curso, recordemos de nuestro primer módulo, pensar en la historia, articularla, recordar sus personajes, darles una estructura y ayudar a que haya una secuencia sencilla de inicio, nudo y desenlace que venga con el lenguaje adecuado y que finalmente decante, ya sea a través de un resultado positivo o negativo, en una moraleja que se transforme en aprendizaje. De nuestra segunda unidad, recordar que el lenguaje verbal es muy importante, el tono de voz, la fuerza, la fluidez, cuidar la respiración, elegir las palabras y enriquecer nuestro lenguaje. Hacer ejercicios que nos permitan lograr que cada día nuestro discurso sea mejor. Y no solamente va a servir para el ejercicio del storytelling, también va a servir para cualquier clase que vayamos nosotros a facilitar y para cualquier tema que vayamos a compartir. Finalmente, de la unidad que estamos cerrando, recordemos que el cuerpo es un elemento indispensable para nuestra narración. Busquemos las mejores posturas, gestos, movimientos, no perdamos el contacto visual con el estudiante y logremos que haya congruencia entre lo que narro, la forma en que lo narro y la posición en la que estoy narrando. En nosotros queda la posibilidad de hacer que el pequeño caso o la anécdota que vamos a contar se convierta en una verdadera experiencia de storytelling. Y como dijimos al comenzar nuestro curso, no en vano los seres humanos se han reunido desde el comienzo de los tiempos a escuchar historias. Aprovechemos esta característica fascinante de la narración para conectar a nuestros estudiantes con nuestras experiencias, vivencias y con aquello que más disfrutamos de cada uno de los cursos que trabajamos y de cada una de nuestras profesiones. Eso ha sido todo y espero que tengan grandes historias.